La Iglesia Jesucristo Rey de la Familia presenta al pastor Fernando Azor en Hablemos TV. Poderoso Dios, Aleluya. Padre, te adoramos, Padre, te bendecimos, Santo Señor, Dios, te damos en esta gracias. hora. Gracias por este Te damos toda la tiempo, por gloria, este toda la momento, honra, Dios de Padre. gloria, en el Gracias nombre por de ese instante y Jesús. momentos que nos Estamos aquí permites, delante de tu Señor presencia, nos Dios, presentamos, Señor, estar delante de ti, contigo, Dios. Señor Dios. Esperando y creyendo, Padre Señor Dios del Santo, cielo, que mi usted Dios, ha de hablar a en el las nombre de vidas, Señor, que Jesús. usted hará prodigios Sí, y milagros en Señor, esta Dios, tarde, Padre Señor, Santo. en cada vida, en cada necesitado, pedimos, Señor, Señor, y que a Dios, través de que tu glorifícate en palabra este tiempo, vaya Padre fluyendo, Santo. Señor, sea usted sanando, sea usted libertando, sea usted restaurando y sea Poderoso de fortaleciendo, Jesús, Dios mi de gloria. En el nombre de Jesús de Jesús. Nazaret te damos gracias, Padre, Gracias, porque Señor. sabemos, Dios, Gracias, que usted es el Padre. Dios que hace prodigios y milagros, Gracias, Señor. Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos, Dios, que Gracias, sea usted, Señor, Señor, mi Dios. tomando el Aleluya. dominio y el control de todo lo que vamos a Señor, decir y mi hacer, Dios. Dios de gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, nos ponemos en tu santa y bendita mano, Dios, para que sea usted, Señor, hablando a la vida a través de tu palabra, Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, por tu poder y tu misericordia y por la oportunidad que nos concede, Padre, de estar en esta tarde, Señor, aquí para elevar tu santo y bendito nombre. Gracias, mi Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, Amén. Señor. Gloria a Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis gentes. Esperamos en Dios que se encuentren bien en esta tarde. Así que hoy estamos aquí en su programa Hablemos TV. Hoy queremos excusar a nuestro pastor, que no está en esta tarde porque está haciendo un compromiso, a nuestra hermana Fernanda, a nuestra hermana Sara y a nuestra hermana Nelly, que tampoco pudieron estar aquí, pero por aquí se encuentra nuestra hermana Zoraida y nuestra hermana Ana. Amén. Bendiciones, querido pueblo que nos escucha en esta hora, miércoles tras miércoles. Esperamos que esta palabra que vamos a desatar sea de bendición a tu vida y que cause impacto y cambie el caminar en Cristo Jesús. Amén, bendiciones. Oh, Ana, tú sí saludaste muy cortito hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pastor, si no está viendo, que esperamos en Dios que sí, lo extrañamos, se le quiere mucho. Amén. Y esperamos en Dios que todo lo que esté haciendo por ahí, Dios sea glorificándose en el nombre de Jesús. Amén. Hermana Zoraida, hermana Ana, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? El tema que vamos a estar hablando en esta tarde es Dios en la oscuridad. Wow, santo, poderoso. Parece contradictorio. Parece Dios en la oscuridad. Porque si sabemos y siempre decimos que Dios es un Dios de luz. Amén. Y dice Dios en la oscuridad. Pero vamos a leer el texto bíblico de cabecera. Amén. Dice Éxodo 14 del 19 y 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a su espalda. E iba entre el campamento de los egipcios y del campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y columna, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron unos a los otros. Wow, Santo Jesús. Gloria a Jesús. Wow, esta palabra es muy poderosa, hermana Zoraida, hermana Ana, porque sí. Y vemos esta porción bíblica donde dice que el tema es Dios en la oscuridad. En la oscuridad. Y vemos que dice aquí, no está hablando del pueblo de Israel cuando entró al desierto. Cuando entró al desierto. Entonces aquí vemos que ellos estaban en el desierto,
vemos que aparte de eso, el enemigo lo estaba persiguiendo. Pero vemos que en medio de su desierto, el enemigo persiguiéndolo, dice que Dios lo encierra en una oscuridad. En las Y tinieblas. pero en medio de esa oscuridad, dice que Dios lo alumbraba. Fue alumbrando. En medio de su caminar del pueblo de Israel, Dios lo fue alumbrando. Amén. No, y dice que para los egipcios era tinieblas, pero para ellos era luz. Era luz. Wow. Pero que cuando hablamos de oscuridad o de tinieblas, no estamos hablando nada más y nada menos que ausencia de luz. Así es. Y esto es muy poderoso. Sí. Yéndonos al diccionario básico normal, no a términos hebreos ni latín, nada de eso. Yéndonos al diccionario, cuando hablamos de tiniebla, de oscuridad, estamos hablando de ausencia de luz. Y si es de ausencia de luz, y vemos aquí que dice que cuando el pueblo de Israel iba caminando, dice que el enemigo lo iba persiguiendo. Vuelvo y repito. En medio del perseguimiento que ellos tenían detrás, el enemigo estaba detrás, pero vemos aquí, como dice la palabra, donde se colocó, que en medio del campamento los egipcios iban, y que en el campamento de Israel la nube y las tinieblas iba Israel. Entonces las nubes era tiniebla para aquellos, para aquellos que estaban detrás de ellos. Pero que la tiniebla y la oscuridad se posicionó de una manera detrás del pueblo de Israel para hacer cubierta. Amén. O sea, hermana Zoraida, lo que podemos ver aquí es que si es Dios en la oscuridad, ellos no estaban solos. Claro que no. No estaban solos, Ana. ¿Por qué? Porque vemos que había oscuridad, había tinieblas. Pero en medio de esa tiniebla, de esa oscuridad, Dios estaba ahí. Amén. En medio de ese perseguir que tenía el enemigo, Dios estaba ahí y lo estaba cubriendo. Porque mientras el enemigo lo perseguía, ellos tenían una columna de nube. Pero en medio de esa columna de nube, una columna de fuego. Santo Dios. Pero había oscuridad. En esa oscuridad, dice que la nube de tinieblas era oscuridad. Se la posicionó detrás del pueblo de Israel. ¿Y quién venía detrás del pueblo de Israel? El enemigo. Sí. El enemigo, los egipcios. Entonces, esa columna que era tiniebla y oscuridad para el pueblo de Israel, para el pueblo de los egipcios, viene siendo luz para el pueblo de Israel. Y entonces le servía al mismo tiempo de muro, porque dice que nunca se encontraron unos a otros. Yo lo que pienso es que la luz, que es Dios, Dios siempre está en luz. Yo lo que pienso es que la luz es accesible a todo el mundo. Pero cuando tu corazón se pone tan rebelde, tan duro, tan oscuro, pues entonces Dios te encierra en una oscuridad. Dios está ahí y Él te da el acceso a la luz, pero tú decides si tú pasas a ella, pero si tú no entras por esa puerta, Dios te va a encerrar en una oscuridad. Yo lo que pienso es que hoy Dios está diciéndole a personas que están alejados de la luz, o sea, alejados de Él, que esa luz está ahí, pero depende de ti accesar a esa luz. Que tu corazón no se endurezca tanto que la luz se aparte de ti. Porque Dios está en medio de la oscuridad, pero hay un momento donde la luz se aparta. O sea, Ana, tú lo que estás diciendo es que depende del ser humano si esa luz se convierte en tinieblas o sigue siendo luz. ¿Por qué? Porque según lo que vemos aquí en este versículo bíblico, que para el pueblo de Israel era luz. Amén. Pero para el pueblo egipcio era tinieblas, porque como tú dices, tenían un corazón ennegrecido, estaban persiguiendo el pueblo de Dios. Entonces hay momentos que nosotros vemos en nuestra vida, momentos de oscuridad, momentos de tiniebla, momentos fuertes, y pensamos que no vamos a salir de eso, y no, Dios lo que nos esté cubriendo. Amén. ¿Por qué? Porque si Dios no te encierra en ese lugar de oscuridad, lo que viene
te puede alcanzar. ¿Por qué? Porque si no era el pueblo de Israel en medio de esta tiniebla, de esta oscuridad, el pueblo egipcio lo hubiera visto. ¿Por qué? Porque en medio de la oscuridad, Lo alcanzaba. no, y que se hace imposible ver. ¿Por qué? Porque cuando estamos en oscuridad, es difícil tener la percepción de poder ver lo que hay a nuestro alrededor. Lo que acontece a nuestro alrededor. Entonces, eso fue lo que le pasó al pueblo egipcio. No podía percibir dónde estaba el pueblo de Israel. Por eso no pudo accesar, no pudo llegar a ellos, porque estaban ahí detrás. Fíjate, Dios usa a veces en medio de nuestros procesos, ¿verdad? El pueblo de Israel es un pueblo que venía caminando en el desierto y siendo probado por Dios en todas las circunstancias que pasaba, ¿verdad? Y a veces nosotros nos concentramos en lo que está pasando, en la oscuridad, y nos encerramos en esa oscuridad y no permitimos que el Señor llegue a traernos luz en el camino. Eso es como encerrarte en una cueva. ¿Qué tú encuentras en una cueva? Oscuridad. Amén. Pero en medio de ella, si tú sabes quién es Dios para nosotros, que tú sabes que Dios es luz en el camino de un creyente, tú sabes que el que te cubre, el que te guarda, el que te hace caminar y el que te dice avanza. Y a veces Dios nos tiene que permitir que esa nube nos rodee, ¿verdad? Esa oscuridad nos rodee, porque en medio de la cueva que estamos encerrando, Dios lo que quiere es que nosotros sigamos caminando para al final del camino ver la luz, ver la salida. Y que como dije ahorita, hermana Zoraida, oscuridad es ausencia de luz. Exacto. Entonces, si nosotros en medio de la situación que estamos pasando, los momentos oscuros que llegan a nuestra vida, nos enfocamos en la condición en la que nos encontramos, Amén. en la situación en la que estamos, no vamos a ver la luz. ¿Por qué? Porque es ausencia de luz lo que está. Entonces, esa luz que está ahí, que es Dios, está ahí, porque en los momentos fuertes de nuestra vida, Dios está. Amén. Se nos hace difícil percibirlo, pero Él está. Santo. Santo Dios. Él Wow. está. Entonces, si Él está, se nos hace difícil percibirlo. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en el momento oscuro. Mira, a veces tú dices, está oscuro, no hallo salida, no hallo, pero tú no ves la luz, pero tú sientes la presencia de que el Señor está ahí. Porque Wow, Él, lo que buen Él no Dios. quiere que nos enfoquemos. Porque Él cuida Amén. de su pueblo, cuida de nosotros. Y que nos Wow, está santo. encubriendo. Porque, ¿qué dice el texto bíblico de Salmo 39, 12? Dice, aún las tinieblas nos encubren de ti, y la noche resplandece, más el día, Como el día. como el día y lo mismo te son las tinieblas que la luz. Que la luz. O sea, vuelvo y lo repito, aún las tinieblas nos encubren de ti, y la noche resplandece, como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea que para Dios no hay momento de oscuridad. Amén. Eso es para nosotros los seres humanos, Ana. Amén. Yo leí otra versión del Salmo 139, que no es la Reina Valera, y dice, Amén. si yo pensara que seguramente en la oscuridad podría esconderme, o que la luz de mi alrededor se hiciera de noche, ni siquiera la oscuridad es oscura para ti. No, o sea, eso lo que me quiere decir es, a veces, cuando llegan, y lo digo por experiencia propia, porque yo entiendo que muchos hemos pasado por eso, a veces pasamos por unas experiencias que nos marcan tanto, que nosotros nos refugiamos en cosas negativas. Quizás no son malas, pero tampoco son buenas. Bueno, está lo bueno y lo malo, pero lo que quiero decir es como... Hay veces que nosotros estamos en un momento de problemáticas en nuestra vida, que nos encerramos, dejamos de congregarnos porque la tristeza o el dolor de lo que estamos pasando nos encierra, o nosotros mismos decidimos encerrarnos en ese dolor. Pero
cuando una persona está pasando por un momento de necesidad, de dolor, de circunstancia, de prueba, y se aferra a Dios, yo siento que esta palabra me está hablando a mí, y se aferra a Dios, yo pienso que uno puede sobrellevar cualquier cosa, porque cuando uno está pasando por un momento de necesidad, cuando tú te pegas a la luz, cuando tú dejas que la luz camine contigo, entonces no importa lo fuerte que tú estés pasando, tú vas a poder sentirte victorioso, tú vas a poder sentir paz en medio de ese proceso, porque cuando Dios está, todo cambia, cualquier atmósfera cambia, tu actitud, tu manera de ver, porque ya tú dejas de ver esa situación como un problema y tú le empiezas a ver como una enseñanza para aprender algo. Y muchas veces somos tan fuertes en una área, pero en otras somos tan débiles. Y nos da ese sentimiento como de encierro. Otros se encierran en su casa, otros se encierran en el alcohol, otros se encierran en diferentes tipos de cosas. Pero aún allí Dios está, porque Dios está en la oscuridad. Ahora, no dejemos que las situaciones endurezcan nuestro corazón. No dejemos que las situaciones pasen tanto tiempo dentro de nosotros que nos volvamos tan fríos y entonces que la luz se aparte de nosotros. Amén. Amén, gloria a Jesús. Pero me gusta mucho, Ana, este texto bíblico porque dice, vuelvo y lo repito, aún la tiniebla nos encubren de ti y la noche resplandece el día, como el día. O sea, si las tinieblas nos encubren Lo guardo. de ti, dice, pero la noche resplandece como el día. ¿Y por qué la noche va a resplandecer como el día en nuestra vida? Porque es que para Él una cosa es igual que la otra. O sea, exacto, la luz y la oscuridad viene siendo lo mismo, porque es que para Dios no hay momento oscuro. Es como decía ahorita Ana, es para nosotros. Los momentos difíciles, los momentos fuertes, los momentos de necesidad, como tú estabas diciendo, los momentos de prueba, los momentos de escasez. Muchas veces nosotros lo vemos como un momento de oscuridad. Pero en realidad, detrás de esa oscuridad, ¿qué hay? luz. En la luz. ¿Qué hay? Está la luz. Lo que pasa es que nosotros no la podemos percibir. Pero Dios está ahí, que es En la todo luz. Dios tiempo. está ahí. Dios está ahí. Yo pienso que Dios está rodeado en este mundo de oscuridad, pero Él es la luz de este mundo y a veces Dios permite las cosas y se envuelve y en medio de toda esa oscuridad toma cuidado de su pueblo, de sus hijos, ¿verdad? De aquellos que le siguen, Amén. aún sabiendo que estamos siendo procesados, que estamos siendo probados, aún en medio de toda esa turbulencia que nos envuelve, en los tiempos en que vivimos, que hay oscuridad, siempre Dios resplandece para la gloria y la honra de Él. Dios siempre resplandece en todo momento. Amén. Yo no sé la gente que está pasando por situaciones adversas en este tiempo, y esta palabra es para ello, que en medio de lo que tú estés pasando, hay un tiempo que tú tienes que creer, que tú Amén. tienes que confiar y que tú tienes que esperar que en medio de todo eso Dios se va a glorificar en tu vida. Amén, hermana, porque es que la promesa de lo que Dios ha Exacto, prometido se va a Dios. cumplir, porque ¿qué momento más difícil para el pueblo de Israel que este? Exacto. Salen de la esclavitud. Pero sin embargo, Libre. cuando se creen libres, Son perseguidos. el enemigo coge detrás de ellos. Pero Dios estaba allí. Y no solo eso, que ellos se encuentran con un obstáculo. No. O sea, yo me imagino ellos en ese No, momento. que el enemigo decide coger detrás de ellos, perseguirlos. Pero, ¿qué Dios hizo? Una columna. Y dice Sí. que puso Exacto. la tiniebla, la oscuridad, para que ellos no pudieran percibir, no pudieran ver dónde estaba el pueblo de Dios. Dios lo encerró en medio de esa situación. Pero si nosotros estuviéramos allí en ese momento, ¿qué posición hubiéramos tomado nosotros? Porque Dios le hizo una promesa Amén. a Abraham, muchos
tiempos atrás. Entonces, si Dios nos hace una promesa hoy y mañana nos encontramos en una situación fuerte, una situación adversa que se ve muy diferente de lo que Dios nos prometió, debemos de seguir confiando y creyendo. Amén. Porque no porque tú estés en oscuridad, esa promesa no se va a cumplir. Porque Él está ahí. Si es el Dios de la oscuridad, es porque Él está ahí en medio de la oscuridad. Porque, como dice el texto bíblico, una cosa, la luz y la tiniebla para Él es lo mismo. Entonces tenemos que seguir confiando, tenemos que seguir creyendo de que Él está ahí, de que en medio de mi oscuridad, en medio de tu oscuridad, en medio de tu tiniebla, Dios está ahí. Dios lo que está esperando a ver cómo tú vas a reaccionar, cómo tú vas a esperar. Yo te tengo que decir que esto era como un desafío. Y a veces Amén. Dios viene la prueba, viene la adversidad, viene la enfermedad, todo lo que viene y nos sentimos en esa oscuridad. Y Dios lo que nos está llamando a estos que ha escogido, Dios nos ha escogido con un propósito, ¿verdad? Y nos ha dado una promesa que Él estará con nosotros hasta el fin de nuestros días. Pues cuando ese desafío surge en nuestra vida, Dios nos llama a hacer luz en medio del camino. Aún en nuestra adversidad, nosotros tenemos que ser luz para otros en el camino. En medio de nuestra oscuridad. Santo, mi Amén. Dios. Y que por lo que pasamos, cada situación que nosotros pasamos es un testimonio, se convierte en un testimonio. Y cada testimonio es luz en la vida de alguien que Amén. está iniciando en un proceso parecido o igual al que tú pasaste en el pasado. Amén. Damos gracias al Señor porque Dios siempre nos sostiene. Dios siempre tiene un momento clave. ¿Por qué? Porque cada situación que nosotros pasamos en nuestra vida, ese simplemente es un tiempo, un momento. Pero cada oscuridad tiene un día donde la luz se va a manifestar. Amén. En el momento de oscuridad que puede estar pasando cualquier persona o cualquier situación o que yo pueda estar pasando, todo es hasta un día. Porque ese momento de oscuridad, hermana Zoraida y hermana Ana, tiene un día de claridad. O sea, que simplemente es un tiempo de proceso, un tiempo de adversidad, un tiempo porque el pueblo de Israel... Ahora, no sé qué tiempo será el tuyo. Si es un día, si es una semana, si es un año, si son 10 años, porque al pueblo de Israel le tomó bastante tiempo. Le tomó bastante tiempo. El enemigo lo persiguió, pero Dios puso una columna de nube. Dios puso, dice que se traspasó a su espalda la tiniebla. ¿Y qué fue? Fue luz para el pueblo de Israel y fue oscuridad para el enemigo. Yo no sé lo que te está persiguiendo a ti, pero déjame decirte que lo que te esté persiguiendo, Dios está ahí. Amén. Y lo dice su palabra, Dios está ahí. Lo que te está persiguiendo, ese momento de oscuridad que tú estás pasando, es porque Dios te está preservando. Gloria a Así Dios. que venimos en unos momentos. Aleluya. Como la imagen del cielo debe ser la de la tierra, y esa imagen es la tuya. Por eso nació Azor Blessing Salón, renovando tu imagen y afianzando tu estilo. Tenemos extensiones de pelo, venta y montura, productos para el cuidado del cabello, tratamientos capilares, manicura, pedicura, uñas acrílicas y ropas deportivas. Estamos ubicados en la calle Cañada 1265, Urbanización Puerto Nuevo, San Juan, Puerto Rico, 00920, 787-902-9556. Azor Blessing Salón, perfeccionando tu imagen, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, queridas hermanas, vamos a un tiempo, siguen entrando las peticiones en estos momentos
hay un pueblo ahí activado viendo nuestro programa y escuchando de nuestra palabra. Y vamos a las peticiones que por el momento se nos ha dado aquí. Eda Figueroa pide por salud para ella y para su hija. Hay oraciones por muchos enfermos. Hay un pueblo que está enfermo en este tiempo. Hay mucha enfermedad en este tiempo aquí en Puerto Rico. Humberto pide por su papá, por sus hermanos, por su mamá y salud para él, ¿verdad? Que traiga a Dios sanidad a él. Y yo voy a hacer una petición por mi hijo Daniel y por su esposa Kenneth, que van a ser intervenidos quirúrgicamente en esta semana. Así que ¿qué tal parece si nos ponemos ante la presencia de Dios y nos conectamos intercediendo por todas estas y cada una peticiones del pueblo? Presentando las peticiones de aquellos que no la han presentado, pero sabemos que Dios las conoce. Wow, santo. En el Amén. corazón de Dios. Amén. Y cada persona, hermana Zoraida, que llama sábado tras sábado cuando retransmitimos el programa. Así que vamos a estar presentando cada una de esas peticiones. Amén. Que quizás no mencionamos escuchen y nombres. no las podemos mencionar todas en el programa, pero Siempre sepan están presentes. que siempre las llevamos al altar en nuestra iglesia y siempre estamos presentes ahí para interceder por Amén. cada uno de ustedes. Amén. Amantísimo Santo y poderoso Padre, Dios, Santo, mi Dios, Padre eterno, en esta Dios de hora, poder y de Padre, tú misericordia. eres el Dios Te eterno, presentamos, el Dios Señor, que cada todo lo petición, puede, porque tú Señor, eres el mi Dios Dios. que hace Te milagros, presentamos Señor. Tú cada eres una el de Dios, estas Padre oraciones, eterno. Señor Padre. Te Pedimos tu presenta, Señor, intervención, conforme a cada Señor Padre circunstancia, Santo, Señor. mi Dios. Jehová Que Rafa, seas tú eres tú el Dios sanando, sanador. Señor, mi Dios, Te pasando pedimos, tu te mano suplicamos sanadora, en esta tarde, derramando de tu Señor, que en aceite estos en esta momentos hora, fuertes Padre de la vida de Santo, cada mi Dios, hermano, Padre. cada uno de los que Padre, llaman, haz Señor, sea usted visitación en cada sanando, sea usted hogar, libertando, en sea cada usted, lugar, Padre de la aquellos gloria, que restaurando claman a su ti, cuerpo, Señor, Señor, Dios, para que que tú así, vengas Padre, como levantando tú a ayudaste alguien, al pueblo de Señor, Israel, Dios, sea ayudando a cada pueblo Santo, tuyo mi que Dios, llama, Padre Señor, Santo, creyendo y confiando, Dios, Padre, nos de que postramos hay un ante tu Dios que hace sabiendo que milagro, de que hay un Dios, tú Padre escuchas eterno, la Dios, voz. que toma sus posiciones, sus peticiones, Señor, y se glorifica, Señor, en el nombre de Jesús. Extiende tu mano de misericordia, Padre, tu mano, Samaya Baseya, Eva, Samara Baseya, Espíritu Samara Baseya, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, aleluya. Oh, Padre, porque yo sé que tú estás obrando, Dios del cielo, donde quiera que haya, Señor, un quebrantado de salud, Padre. Tú estás plasmando tu sanidad, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, cada petición, Dios, la depositamos en tus manos, Señor, para que tú seas obrando, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en este lugar, amén. Y vamos a continuar en esta hora y vamos al Salmo 35. Amén, hermana. Antes de que pasemos al otro Amén. salmo, estábamos hablando antes de los cortes de Dios en la oscuridad. Amén. Y yo quiero hacer una aclaración, y es que cuando hablamos de oscuridad, mucha gente piensa que cuando se habla de oscuridad se habla de pecado, y no. Cuando se habla de oscuridad es cuando alguien está pasando por momentos difíciles. Y nosotros, ¿qué somos? Nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos la iglesia. Y cuando nosotros estamos en momentos de dificultad, la iglesia, que somos nosotros, ese cuerpo, no puede funcionar de manera correcta, no puede hacer su función como es debida. Amén. Y nada, esa era mi aclaración. Amén, amén. Vamos al Salmo 35. La palabra del Padre lee así: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Wow, santo Dios. Poderoso ese salmo. Vamos a comentar sobre este salmo. Amén, amén. Fíjate que Dios dice que en un momento será su ira. Un momento, un instante nada más.
cuando vino eso me hace recordar cuando vino la ira contra el pueblo de Israel, ¿verdad? Por causa de los pecados, de las transgresiones, ¿verdad? De violar sus leyes, ¿verdad? Y cuando dice que Dios es lento para la ira, Dios en su inmenso amor y misericordia puede ser lento para la ira en un instante, pero a Dios se le pasa, porque Dios nunca pierde el control. O sea, hermana, Santo Dios. este salmo lo que me está dando a entender aquí es que en un momento, en un momentito es nada más. el momento difícil, el momento fuerte, el momento oscuro. Simplemente es un momento. Pero dice, pero toda su favor durará toda la vida. O sea, toda nuestra vida tenemos el favor de Dios. Claro. Un favor inmerecido. No lo merecemos, Dios. pero su misericordia es tan grande Siempre- que nos lo da toda la vida. Toda la vida. Porque el su Dios favor. es Dios, un Padre amoroso y quiere que nosotros estemos bien. ¿Y qué hace Dios? En el momento Pero de eso si, nos si trae, tenemos nos su restaura. favor toda la vida, ¿por qué no podemos soportar un momento? Un momentito. Un momento de esa noche, de esa oscuridad, que simplemente dice, dura un momento, que fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Vuelvo al texto Exactamente. base. Fue un momento, pero su favor. Tenían el Estaba favor con de Dios él todo el como- tiempo, porque estaba- había columna de nube y columna Estaba de su favor fuego. y estaba Santo. la promesa del Estaba. Padre ahí, El wow, favor de Dios santo siempre mi estuvo Dios. con ellos, por eso el enemigo nunca pudo alcanzarle. alcanzarle. Y donde el pueblo se salvó, el enemigo naufragó. Santo. Santo Dios. O sea, mi que en Dios. el momento que tú estás pasando de oscuridad, Santo donde Dios te está cubriendo, pero ese que te está persiguiendo, en ese momento donde te está persiguiendo tu enemigo, donde tú te vas a salvar, él va a naufragar. Porque eso fue lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Amén. Ese momento Dios lo iluminó, No. Wow, santo. pero el enemigo se quedó en Quedó. oscuridad. Wow. Amén. Entonces, quizá te ven y se ríen de ti porque tú estás pasando por momentos difíciles, te ven a oscuras, pero dile al enemigo, no, Dios me está preservando. Yo no estoy en momentos de oscuridad, Dios lo que me está es preservando, porque eso fue lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Amén. Lo preservó para que el enemigo no pudiera alcanzarlo. Fue un momento, pero tuvo su favor toda la vida. Dice, por la noche durará el llanto. Dios ve tus lágrimas en medio de la oscuridad, en medio de la noche. Amén. Dios está contigo, pero dice también, y a la mañana vendrá la alegría, el gozo de Dios, la luz de Dios en tu vida. Yo no sé cuántos están Wow. esperando que Dios se manifieste. Santo, Su aleluya. poder en este tiempo, Santo, eres santo Dios. Dios. Es que sabemos que son momentos fuertes, momentos cuando Duros. estamos pasando por esa situación. Pero también es muy bonito cuando sabemos que tenemos a Dios a Ay, nuestro santo favor. Dios. Cuando tú te puedes, en medio del momento fuerte, tú te puedes regocijar porque tú sabes que la luz de Dios Dios está ahí, está te ahí. está alumbrando. Tú dices, yo estoy pasando por este momento, pero Dios está aquí conmigo. Dios está aquí conmigo porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es cuando Dios está más cerca de nosotros. Y lo vemos con el pueblo de Israel. En los momentos más difíciles de la trayectoria del pueblo de Israel era cuando Dios estaba más presente. Porque vemos que Dios lo alumbraba toda la noche tenía Toda esa la columna de fuego sobre ellos toda la noche. Y esa misma columna era la que impedía que el enemigo se acercara. Amén. Muchas veces creemos que la oscuridad llega a nosotros como llegó y ya. Pero hay pruebas y dificultades que te van a llegar porque tú la tienes que pasar y no hay de otra. Pero hay otras que llegan porque uno mismo la provoca. ¿Cómo uno la provoca? Tomando malas decisiones. Porque si nosotros estamos cerca de la luz, si nosotros estamos cerca de Dios, si tenemos una conexión con Él y Dios nos da unas instrucciones y no las seguimos, vamos a tener consecuencias. Porque muchas veces Dios permite que sucedan cosas en nuestra vida, así como Él
como encerró en oscuridad al pueblo de Egipto, así nosotros provocamos que pase con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tomamos malas decisiones, la ira de Dios va a durar un poquito, pero no podemos pasar por desapercibido la consecuencia de eso. Dios nos perdona, pero la consecuencia la tenemos que pasar obligatoriamente. Entonces, hay cosas que se pueden evitar en nuestra vida, tomando buenas decisiones, siguiendo las instrucciones que Dios ha determinado para nosotros. La Biblia es un manual de instrucciones y nosotros tenemos la manera de nosotros vivir, pero nosotros cuando vemos la Biblia casi siempre cogemos lo que nos conviene. No Amén, todos, Ana, pero hay gente que sí. Pero cuando vemos, en base al texto de cabecera, vemos al pueblo de Israel. Vemos que el pueblo de Israel, como decíamos ahorita, estaba cautivo, Dios lo libertó, lo llevó por ese trayecto, el enemigo lo persiguió. Y ese momento difícil que el pueblo de Israel pasó, que el enemigo lo persiguió, ese momento de oscuridad, Dios lo que hizo fue preservar, porque dice que lo encubre, porque dice, como decíamos el texto que tocamos ahorita, que nos encubre. O sea, Dios lo encubrió, lo encerró, lo protegió a ellos ahí. No fue porque ellos estaban pasando, hicieron en ese momento lo malo, sino porque Dios lo quiso proteger para que el enemigo no lo alcanzara. Y como decía la hermana Zoraida ahorita, el texto bíblico que leyó, que su ira dura un momento, un instante. y por la noche será el lloro. Pero el favor de Dios está toda la vida. ¿Y por qué? Porque dice Isaías 45:7 que Él formó la luz y creó las tinieblas. O sea, la luz Él la formó, creó las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todas estas cosas. O sea, Él forma la luz. Él crea la oscuridad. Él hace la paz y crea la adversidad. Wow. ¿Qué? Está fuerte. Cualquiera dice, no, porque es que la adversidad, ¿cuáles son las adversidades de nuestra vida? Los momentos difíciles. Los momentos de dolor, de angustia. Entonces, ¿cómo van a decir que un Dios que hace adversidad? ¿Cómo es un Dios que crea la oscuridad? ¿Y cómo es un Dios si Él formó la luz? No, pero es un Dios que permite, dice Él, yo Jehová, es que hago todo esto. ¿Por qué? Porque son los momentos en que Dios nos prueba. Porque nosotros, ese es el momento de ensayo aquí en la tierra, el momento que nosotros debemos de pasar, debemos de ensayar para ser aprobados. ¿Sabe qué? Él nos enseña la importancia de confiar en Él. En todo tiempo, en el tiempo de la prosperidad y en el tiempo de la adversidad. Fíjate que el texto anterior te dice, en el tiempo de lloro y en el tiempo de alegría. Quiere decir que en la adversidad, ¿qué es lo que uno hace? Llorar. Exactamente. Llorar. Porque dice, wow, ¿por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué no? ¿Cuántas veces tú le has preguntado a Dios, ¿por qué me suceden estas cosas? Y eso está mal. Y está ¿sabe por qué, hermana Zoraida? Porque debemos de decirle a Dios, ¿para qué? Exactamente. Porque no es un por qué, es un para qué. ¿Para qué? Porque Dios nos permite pasar por todo esto porque hay un para qué, porque hay un propósito. Wow. Porque Él pasó al pueblo de Israel, por eso, pero había un propósito con aquel pueblo. Wow, hay un propósito con el pueblo de Dios hoy. Hay un propósito contigo, hay un propósito conmigo, hay un propósito con Ana, hay un propósito con la hermana Zoraida, hay un propósito con todo el que nos está viendo. Dile a Dios, hazme ver tu propósito en mí. Wow, amén. Santo Dios. Enséñame el para qué. ¿Para qué? ¿Para qué tú me has llamado? Porque en medio de esta situación, yo necesito saber qué hay detrás. ¿Cuál es la bendición que hay detrás de esa oscuridad? Porque simplemente la oscuridad no nos permite accesar, ver lo que hay más allá. ¿Por qué? Porque hasta que todo no se aclare, hasta que no venga la luz y no aclare, no vamos a poder ver lo que hay detrás. Amén. Hay un dicho que yo digo y siempre lo digo, la experiencia es de valor si no se repite el error.
cuando uno pasa por situaciones, literalmente uno tiene que ver qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de ese proceso. Amén. Hay veces, yo no sé si le ha pasado que hay procesos, hay situaciones que nosotros lo repetimos una y otra vez. O sea, Porque la no lo hemos experiencia no pasado. fue de valor porque no lo hemos pasado, porque estamos chocando con la misma piedra una y otra vez. Cada experiencia que pasa en nuestra vida es para nosotros aprender algo. Y cada vez que La nosotros enseñanza. aprendemos algo, es porque ya cuando tú logras aprender algo, ya tú vienes para el otro escalón. Pero eso aprendido te va a ayudar a poder libertar a otro por medio de esa experiencia que tú tuviste. Tú vas a tener la madurez, la sabiduría y la templanza y el amor y la misericordia para tú poder trabajar con otro, porque ya tú lo viviste, ya tú sabes lo que duele, ya tú sabes el sacrificio, las lágrimas, ya tú sabes todo el esfuerzo que tú pasaste para tú poder sobrevivir a esa prueba y a ese proceso que tú pasaste. Por eso es que cuando tú aprendes algo, fue de valor, porque lo aprendiste y lo pasaste. Amén. Gloria a Dios, aleluya, todo está bueno. Sé que, amén, como decíamos ahorita, Dios es que hace la adversidad. Amén. Él la hace, pero la hace con un propósito. Claro. Amén. Y muchas veces nosotros nos enfocamos demasiado en el momento que estamos pasando, en vez de enfocarnos, como decíamos ahorita, el para qué. En vez de enfocarnos en Dios, que es el que nos da la victoria, que fue el que le dio la victoria al pueblo de Israel. Y cuando nosotros, hermana Zoraida, vamos a Génesis 1:2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas se movían sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía, y la tierra estaba desordenada y vacía, y la tiniebla se movía sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, en aquel momento, ¿qué había? Caos. Caos, desorden. Desorden. Pero cuando hablamos de desorden, porque a veces la gente tiende a confundir, es que las cosas no estaban ordenadas adecuadamente. Es como que yo, venga, pon este papel va aquí, este celular va aquí, este bolígrafo va aquí, yo lo tengo aquí, esto aquí, todo esto está desordenado. Y Fuera por eso, de su sitio. Fuera de su orden adecuado. Adecuado. Entonces, ¿qué se va a ver? Un desorden. Un desorden. Y las áreas que deben de estar ordenadas se van a ver vacías. Entonces, eso pasaba en ese momento. cuento. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué? Porque dice que había, ¿qué? Tinieblas. ¿Por qué había tinieblas? Porque había un desorden. Las cosas no estaban ordenadamente. Muchas veces en nuestra vida, Ana, Zoraida, vemos que hay tinieblas y no es por pecado, como decíamos ahorita, porque la gente entiende que la tiniebla o la oscuridad es porque tú pecaste. No. Amén. No necesariamente. Simplemente porque las cosas no están ordenadas como Dios quiere. Entonces hay tinieblas. Dios permite que venga esa tiniebla. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios pueda venir, pueda moverse y las cosas empiecen a ordenarse. A coger su rumbo. Puedan acoger la forma adecuada. Entonces, muchas veces nos pasa eso en nuestra vida, que por dentro nosotros nos sentimos vacíos, nos sentimos, no físicamente, pero espiritualmente nos sentimos vacíos, nos sentimos desordenados, nos sentimos en oscuridad. No ¿Por qué? sabemos organizar Porque nuestros Dios sentidos. necesita, el Espíritu de Dios necesita venir a moverse dentro de nuestro interior y ordenar todo aquello que se encuentra en medio de esa tiniebla, en medio de esa oscuridad, En medio del caos. del caos. Dios necesita el un Espíritu orden. de Dios se está moviendo. Se está moviendo. A veces nosotros no lo Y no lo- notamos. ajá. No nos Amén, percibimos no percibimos, de que amén. Dios, en medio Está de ahí, todo eso, está ordenando. está ordenando tu vida. Entonces, cuando tú vienes a los pies de Cristo, ay, santo Dios, Aleluya. ay, santo, aleluya. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, tú empiezas a darte al final del camino, que ya tú empiezas a ver la luz, tú dices, wow, santo Dios. Qué desorden había. Qué desorden había en mi vida, cómo Dios va cambiando Va mi ordenando comportamiento, mis actitudes, mis decisiones, Amén. cómo Dios va cambiando en nuestro interior. Y entonces
provoca un gozo, una Amén. alegría por seguir perseverando en el camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. ¡Wow! Eso es maravilloso. Nos gozamos en eso. Amén. Amén. Nada, yo lo que quiero decirle a cada persona es que cuando Dios está, todo se ordena. Amén. Cuando Dios Amén. está, uno siente paz. Donde Dios está, el caos no puede estar. O sea, Dios transforma todo. Dios transforma tu casa, Dios transforma tu trabajo, Dios transforma tu vida, la de tus hijos, la de tu esposo, la de tus compañeros de trabajo. O sea, Dios ordena todo a manera tal que tú puedas tener paz y aún, como se decía en el tema, Dios en la oscuridad, aún en tu oscuridad, porque a veces nosotros cuando pasamos por momentos de dificultades, nosotros no sentimos a Dios. Amén. Pero Dios siempre está. Dios está en todo lugar. Dios está en todo momento. Lo que pasa es que hay veces que Dios hace silencio porque hay un momento en nuestro proceso que nosotros tenemos que pasar donde Él guarda silencio para nosotros poder como encontrarnos con nosotros mismos. Y Amén. poder Amén. ver y poder ver qué es lo que hay en nuestro interior y qué es con lo que estamos lidiando. Amén. Amén. Aleluya. Yo tengo que decirle a cada uno de los televidentes que nos escucha que Dios está tomando cuidado de ti, de mí, de todos nosotros. Y que no podemos olvidar que en medio de la oscuridad, Dios es tu luz. Amén. Que en medio de la tormenta, Dios es tu paz. Que en medio de tu soledad, porque hay mucha gente ahí que se siente sola, Dios es tu compañía. Amén, aleluya. Amén, hermana Zoraida. Vemos lo que dice Génesis 15, 11, 18. Dice, y descendía aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham la espantaba. Santo Dios. ¿Qué cree usted de eso? Dice, descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham la espantaba. Y dice el 18, en aquel día hizo Jehová pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande del río Éufrates. O sea, Abraham estaba haciendo aquí un sacrificio Un sacrificio. Wow. a Dios. ¿En medio de qué? De la oscuridad. De la De la oscuridad. oscuridad. Santo Dios. O sea, que en medio de la oscuridad también se pueden hacer sacrificios, también se la puede hacer sacrificio a Dios. Pero vemos que las aves de rapiña querían robarle el sacrificio. Pero dice que Abraham la espantaba. ¿Y por qué? Cuando hablamos de aves de rapiña estamos hablando, tipifican los demonios, Amén. los espíritus malignos. Y estos espíritus querían venir y tomar el sacrificio que Posesión. Abraham estaba haciendo a Dios. Wow. Pero tiene un para qué, un por qué. ¿Por qué? Porque era que ese mismo día Dios hizo pacto con Pacto con Abraham. Abraham. Wow, Santo. santo Dios. O sea que el sacrificio que tú le estás haciendo a Dios, quizá en esos momentos de oscuridad, en esos momentos fuertes tú te encuentras, tú le estás haciendo sacrificio a Dios, se te está haciendo fuerte, se está haciendo difícil. Pero ¿sabe por qué? Porque es que ese día Dios va a hacer pacto contigo. Dios Amén. hace pacto contigo como lo hizo con Abraham. Así es. Amén. Y dice que le prometió, lo que Dios le prometió al Sí, pueblo de pueblo. Israel. Dice que a su descendencia Wow. le iba a dar toda esa tierra desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. O sea, toda esa tierra Dios se la prometió al pueblo de Israel. Por eso las aves de rapiña querían venir y tomar el sacrificio de Abraham. ¿Para qué? Para que Dios no descendiera a hacer pacto con Abraham. Wow. En el momento difícil es que Dios pacta contigo. En el momento de oscuridad es que Dios quiere venir a pactar contigo. Amaya base. Dios. En el momento fuerte es que Dios viene a pactar contigo, y con esta palabra te dejamos hoy. Con esta palabra te dejamos hoy. ¿Por qué? Porque en el momento de oscuridad Dios está ahí contigo. Dios viene a pactar contigo. Amén.
Amén. Amén. Queremos la última palabra. La última palabra. Quiero exhortarles que sigan caminando, que sigan creyendo, que sigan confiando. Amén. En medio de la oscuridad, Dios está contigo. La luz de Dios nunca se va a apartar de ti. Amén. 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 Bendiciones. Bendiciones. Esto es un día más de Hablemos TV. TV. Este fue su Gracias programa Hablemos TV. Bendiciones. Bendiciones al pueblo que nos escucha. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.